A lo largo de la historia, son muchos los personajes conocidos que expresaron frases que se han hecho famosas. Frases excepcionales, frases sabias y frases motivadoras. En la vida diaria hay frases publicitarias que son parte de la cultura popular. En Frases para el Mármol con Sol, conocerás las más famosas de la actualidad. Hola, ¿cómo están, estimados oyentes? Les habla Sol Hon. Gracias por escuchar Radio Taiwán Internacional. Bienvenidos a Frases para el Mármol. El evento principal del Día Nacional del Patrimonio 2024 se llevó a cabo días atrás en el Teatro de Experimentación Cultural Contemporánea de Taiwán. El ministro de Cultura, Li Yuan, declaró que vivir en esta tierra significa entender su historia. Gracias a los esfuerzos del Ministerio de Cultura, muchos sitios patrimoniales de la era japonesa y del periodo posterior a la guerra se han conservado, lo que no solo permite que las futuras generaciones conozcan la historia de Taiwán, sino que también preserva la memoria colectiva de la mayoría de los grupos étnicos del país. Desde el 2001, a fin de invitar al público a involucrarse en la protección y preservación del patrimonio cultural y su valor, el Ministerio de Cultura se ha inspirado en las Jornadas Europeas de Patrimonio y ha colaborado con los gobiernos locales para organizar el Día Nacional del Patrimonio en la tercera semana de septiembre de cada año. El evento principal del Día Nacional del Patrimonio 2024 se celebró el pasado 21 de septiembre en el Teatro de Experimentación Cultural Contemporánea de Taiwán, bajo el formato de la Exposición Nacional de Acción para el Patrimonio Cultural. En este evento participaron 22 gobiernos de condados y ciudades, presentando importantes logros en la preservación cultural. El ministro Li explicó que el lugar donde se llevó a cabo el evento, el Teatro de Experimentación Cultural Contemporánea, fue anteriormente la sede del Cuartel General de la Fuerza Aérea y antes de eso, durante la época de la ocupación japonesa, fue el Instituto de Investigación Industrial, donde aún se pueden ver muchos vestigios del periodo japonés. Vivir en esta tierra significa conocer su historia. Taiwán atravesó 38 años de ley marcial y muchas de las edificaciones y espacios son patrimonios históricos, pero muchas personas de esta generación no lo saben. Li Yuan señaló que en la década de los 90, el gobierno comenzó a despertarse culturalmente, poniendo énfasis en la investigación y preservación del patrimonio y los monumentos históricos. Además, expresó su deseo de que sus hijos y las futuras generaciones de Taiwán conozcan a fondo la historia de la isla. Así lo expresó el ministro Li Yuan. Preservar los monumentos históricos es más importante que construir muchos edificios lujosos. No subestimes este paso, ya que es un avance muy significativo. En los últimos años, el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo muchas acciones para preservar monumentos, especialmente utilizando fondos de un plan prospectivo para realizar algunas reconstrucciones históricas. ¿Por qué en Taiwán hay construcciones de arquitectura japonesa y antiguas villas militares? Esto es parte de la historia. Es una parte importante de la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es crucial preservar la historia del país después de la Segunda Guerra Mundial, ya que conserva la memoria compartida de la mayoría de los grupos étnicos en Taiwán. Es crucial preservar la historia del país después de la Segunda Guerra Mundial, ya que conserva la memoria compartida de la mayoría de los grupos étnicos en Taiwán. Esta es nuestra frase para el mármol de hoy. La Agencia de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura señaló que este año, para alinearse con el tema de los caminos, redes y conexiones de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2024,
se combinó un mapa de localización del patrimonio cultural con una actividad de intercambio de postales, invitando al público a explorar más de 1.200 sitios de patrimonio cultural abiertos al público en todo el país. De este modo, los caminos culturales se conectan para formar una gran red cultural. En su discurso, Li Yuan preguntó si todos sabían que el lugar donde se celebra el Día Nacional del Patrimonio, que es el Monumento Nacional, el cuartel general de la Fuerza Aérea, anteriormente fue el Instituto de Investigación Industrial del Gobierno General de Taiwán durante la era colonial japonesa. Li mencionó que Taiwán experimentó 38 años de ley marcial y 37 años después de su levantamiento, lo que llevó a que su generación, especialmente él, que creció en Wanhua y estudió en un entorno lleno de edificios históricos en la calle Heping, pasara mucho tiempo completamente ignorante de la historia de Taiwán. Toda una generación era desconocedora de la historia de Taiwán. No fue sino hasta que comenzó el despertar cultural de Taiwán en la década de los 90, cuando realmente comenzó a conocer la isla y ver cuán hermosos eran los edificios y las historias detrás de ellos. Li también contó que en ese momento ya era padre de 2 hijos, y con el objetivo de que sus hijos conocieran la historia de Taiwán, siempre los llevaba a lugares como Tataochen, la calle Tihua y la Universidad Nacional de Taiwán para ver los edificios y aprender sobre la historia. Sin embargo, sus hijos nunca mostraron interés. Siempre se quejaban de querer comer bocadillos y se preguntaban por qué no los llevaba a divertirse. Fue hasta que un día tuvieron la oportunidad de estudiar en el extranjero y ver el mundo que comprendieron por qué su padre los llevaba a ver monumentos históricos, porque solo entonces sabían cómo describir de dónde venían. En los últimos años, el gobierno ha llevado a cabo un amplio proyecto de reconstrucción histórica en varios condados y ciudades a través del Plan de Infraestructura Avanzada, permitiendo que cada región tenga la oportunidad de impulsar el desarrollo urbano y rural desde una perspectiva de gestión cultural. El ministro Li subrayó que preservar la historia es preservar la memoria compartida de todos los grupos étnicos de Taiwán. El Día Nacional del Patrimonio, con una variedad de actividades relacionadas con el patrimonio cultural, busca concienciar sobre la importancia de la conservación de estos bienes. Este año, más de 1.200 sitios de patrimonio cultural en todo el país se han convertido en sedes del evento. Se espera que todos puedan, en su vida cotidiana, acercarse a los monumentos, conocerlos, protegerlos y además elevar la conciencia pública sobre la preservación del patrimonio cultural. Es crucial preservar la historia del país después de la Segunda Guerra Mundial, ya que conserva la memoria compartida de la mayoría de los grupos étnicos de Taiwán. Para la celebración del Día Nacional del Patrimonio, los organismos centrales del gobierno y los 22 gobiernos municipales de Taiwán abren miles de sitios de patrimonio cultural al público de forma gratuita o con descuentos. Además, se ofrecen una serie de actividades complementarias, como la exhibición de las obras ganadoras del concurso de fotografía Imágenes de viejas casas en el Almacén de la Memoria de Taipei. Se espera realizar en todo el país 139 rutas de pequeños recorridos culturales, 32 talleres y 55 conferencias, entre otras actividades diversas. Se espera que a través de las actividades del Día Nacional del Patrimonio en los distintos condados y ciudades se presente de manera concreta el trabajo en torno al patrimonio cultural tangible e intangible, para que todos compartan y promuevan de manera sostenible los logros en la preservación del patrimonio cultural de Taiwán. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Sol Hong para Radio Taiwán Internacional. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!